Bienvenidos a un programa, una transmisión más de Ventana Sanmartiniana. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que nos preocupa a todos los peruanos por esta situación de pandemia que estamos viviendo. El webinar de hoy es Vacunas COVID-19, un avance contra la enfermedad. Ha surgido una nueva variante, las cifras de contagiados y fallecidos van en aumento en nuestro país, también en la región Arequipa, y existe una ligera esperanza con respecto a la vacuna, tanto de la adquisición por parte del gobierno peruano de la vacuna Sinopharm, de la empresa Sinopharm, pero también por ahí se hablaba, se informaba acerca de la vacuna peruana. ¿Qué de cierto hay en todo esto? ¿No? Por eso es que el día de hoy hemos invitado, ¿no?, a personas que están muy cerca y que han conocido y que evidentemente están trabajando dentro de estas en demasía, ¿no? Tenemos como invitada a la ex ministra de Salud, la doctora Patricia García. También está con nosotros el doctor Percy Miranda, jefe del Comando COVID, y hay un tema en particular que no se ha tratado, solo en artículos de investigación, como es el caso de los pacientes oncológicos y el COVID-19. ¿Qué tipo de tratamiento están recibiendo estas personas, estos pacientes? Y, de ser posible, ellos también podrían ser vacunados, ¿no? Y para ello hemos invitado al doctor Enrique del Carpio del IRENSUR. Y esto es muy importante que nosotros el día de hoy podamos escuchar a cada uno de nuestros invitados, porque realmente esta situación preocupa. Preocupa por las cifras que han venido escalonándose cada día más, y también preocupa, ¿no?, sobre a qué estos mitos, y más aún con la información que hoy vamos a tener respecto a estas dos variantes, dos vertientes que indican si uno se debe vacunar o no se debe vacunar. Bien, vamos a iniciar con nuestro webinar, atentos también al momento en que nosotros podamos alcanzar las interrogantes para nuestros invitados. Voy a dar la bienvenida al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario de la Universidad San Martín de Porres, filial Sur. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Saludo especial y agradecimiento por participar en este evento a la doctora Patricia García, ex ministra, como le quiere que la llamen, el doctor Percy Miranda, responsable del Comando COVID, y el doctor Enrique Carpio, del IRENSUR. Miren, creo que estos momentos tienen una connotación bastante especial. Y digo bastante especial porque no solo estamos agobiados por la pandemia, no solo estamos agobiados por la crisis económica. Yo creo que uno de los males más grandes que tenemos actualmente es la incertidumbre en que está sumida toda la gente. Y creo que ese es el caldo de cultivo de que nuestro sistema inmunológico a veces tenga que bajar. Nosotros a estas alturas no sabemos realmente qué cosas se habla del COVID. Lamentablemente tenemos una prensa, y me van a perdonar los de la prensa, alarmista y que ha dado información en muchos casos totalmente desnaturalizada. Una de las cosas que mucha gente está optando por cuestiones de salud mental es no ver los programas donde se difunde información acerca de esta pandemia. Yo creo que nosotros necesitamos conocer y conocer de criterios técnicos, hacer lo que se debía haber hecho el Estado desde el principio, dar prioridad en el manejo de la enfermedad a quienes realmente la conocen y a quienes realmente están en condiciones de poder elaborar una estrategia que permita enfrentarla. Nosotros, quizás uno de los errores más grandes que hemos cometido es no haber recurrido a nuestras propias organizaciones. De seguro que si antes que criterios políticos se hubiera manejado técnicamente las organizaciones de la sociedad, como los clubes de madres, como los municipios y tantas organizaciones de la sociedad misma, de repente hubiéramos estado con una situación un poco diferente. Pero la situación se dio y actualmente el tema es la vacuna. Y cuando nosotros hablamos de la vacuna, bueno, hay gente que dice, no sabe, no está preocupada si va a llegar o no va a llegar la vacuna, está preocupada si se la va a poner o no se la va a poner, y si el Estado realmente está en condiciones de comprarla y en cuánto tiempo la va a tener. Entonces, yo agradezco la presencia de tan distinguidos participantes y definitivamente creo que necesitamos espacios que nos den luz y que nos des luz realmente que permita que tengamos las ideas claras de lo que está pasando. Quienes de alguna manera hemos tenido la oportunidad de conocer a la enfermedad de cerca,
por cualquiera de los motivos, yo creo que una de las cosas que más queríamos era la verdad. Y esa verdad creo que debe salir hoy día. Gracias, doctora Patricia, gracias, doctor Percy, y gracias al doctor Enrique. Gracias a usted, doctor, por la presentación y la bienvenida a nuestros invitados. Y vamos a iniciar con el primer tema de hoy de nuestro panel, disponibilidad y acceso a las vacunas. Y de ello está encargada la doctora Patricia García Funegra. Ella es exministra de Salud, es médico salubrista, docente e investigadora peruana. Doctora, buenas noches, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, muy buenas noches y gracias por la oportunidad de conversar acerca de este tema porque hay muchas cosas que hay que ir aclarando. Y quiero comenzar justamente a hablar acerca del tema de las vacunas, poniéndonos sobre hasta dónde hemos llegado y qué sabemos acerca de las vacunas de COVID. Y de ahí ver qué es lo que tenemos aquí en el país y dónde estamos. Las vacunas generalmente requieren años de investigación y pruebas antes de llegarse a usar en la población general. Pero en el año 2020, en este año que acaba de pasar, los científicos se embarcaron en una carrera impresionante por tratar de entender al virus y tratar de producir vacunas que sean seguras y efectivas a tiempo récord. Pero hay mucha gente que se sigue preguntando cómo es posible que se hayan logrado vacunas tan rápidamente. Inclusive hay gente que comienza a hablar y dice, estas son experimentales, y comenzamos a tener cifras de personas que dicen, yo de ninguna manera me voy a vacunar. Lo que es terrible. Las vacunas han cambiado la historia de la humanidad y las vacunas para COVID pueden ayudarnos a cambiar la historia de esta pandemia. Y por eso quiero comenzar rompiendo algunos mitos, explicándoles por qué es que se ha logrado en tan poco tiempo realmente tener vacunas que podemos decir que son seguras y efectivas. En el año 2020 han coincidido 5 aspectos que han sido claros para que los científicos puedan lograr esto a tiempo récord. La primera cuestión, y esto es sin precedentes, la primera cuestión es que se ha logrado secuenciar, identificar y secuenciar al virus realmente muy rápidamente. Y eso no siempre pasa con enfermedades nuevas. Esto ha sido espectacular. La segunda cosa importante es que ha funcionado la colaboración internacional entre los investigadores que han logrado compartir, por ejemplo, el código genético y han logrado identificar que existe una puntita que se llama la proteína Spike. Han visto que al virus se le representa como una bola con puntas, que es justamente lo que el virus usa para pegarse y que es importante como el objetivo para las vacunas. Tercero, es que se han utilizado avances científicos que venían de décadas atrás. Habían científicos que habían estado estudiando a virus primos hermanos del virus del COVID de ahora, que son el MERS y el SARS-1, que son primos hermanos del SARS-2, y todo eso que habían estado aprendiendo, y además habían otros científicos que habían estado trabajando plataformas para poder hacer vacunas más rápidas, todo eso, como base a la colaboración, además, logró que se pudiera avanzar más rápido. El cuarto punto es que ha habido financiamiento en todo el mundo y además de financiamiento se ha trabajado para bajar una serie de barreras burocráticas para poder hacer todo el trabajo de la investigación más rápido. Y la quinta cosa, que también ha cambiado la historia y nos ha permitido tener vacunas a tiempo récord, es que con las tasas de infección, con tanta infección, esto ha permitido que se pueda hacer ensayos clínicos, que significa estudios en los que se prueba la efectividad de la vacuna, más rápidamente porque la gente se infecta. Segundo, varios países han participado a la vez. Y tercero, han habido muchos voluntarios. Son las 5 cosas que han hecho que en tiempo récord podamos ir desde la identificación prácticamente de moléculas candidatas a vacunas hasta tener todo el ciclo de la investigación terminado, de tal manera que las vacunas que van saliendo ya no son experimentales, están muy bien probadas para romper ese término de experimentales, tanto así que las vacunas que ya están siendo aprobadas en su totalidad tienen entre 40,000 y 60,000 personas que han participado en los ensayos. Estos números son varias veces más grandes que los números de personas que se usaron para probar otras vacunas que nosotros ya utilizamos y que sabemos que son seguras. Entonces,
Ha sido espectacular, se ha logrado porque se dieron las condiciones. Ahora, quiero comentarles cómo estamos en el mundo. Si me permiten compartir la pantalla, porque veo que todavía no puedo compartirla, quiero contarles cuántas vacunas y cómo se está avanzando esto. A la fecha, existen en estudios en el laboratorio al menos 85 moléculas posibles candidatas a vacuna. 85. Y en el caso de las vacunas, y espero que puedan ver aquí, o sea, existen 85 que son candidatas en el laboratorio y existen 64 que han pasado a lo que llamamos nosotros ensayos en humanos. De esas 64, una vacuna ya se ha abandonado porque se ha visto que no funciona. Existen 43 que recién están comenzando los primeros ensayos en humanos. Existen 20 que están en lo que llamamos ensayos de fase 2 y fase 3, que es decir, que son ensayos en los que se prueba la seguridad y la eficacia de la vacuna. Y existen 7 vacunas que ya tienen en algunos países aprobación de uso de emergencia. La aprobación de uso de emergencia significa que han hecho una aprobación expedita, rápida, que tiene una aprobación por 1 año o que tiene una aprobación para uso limitado en ciertas poblaciones. Y hay 3 vacunas que ya tienen aprobación de uso completo. Ahora, todos nosotros, estas 3 vacunas de aprobación de uso completo, significa que ya están vacunadas para ser usadas en la población general. Estas 3 vacunas, ¿ok?, de aprobación de uso completo son, número 1, la vacuna de Pfizer, número 2, la vacuna Moderna, y número 3, la vacuna Sinopharm, que es esta vacuna de China, que justamente es una de las vacunas que se van a usar y se van a traer aquí al país. La vacuna AstraZeneca es una vacuna que ha sido aprobada para uso de emergencia en algunos países, pero les cuento que esto de aprobar para uso de emergencia o uso completo depende del país. Canadá, por ejemplo, está aprobando casi todas sus vacunas como uso completo. Estados Unidos las está aprobando como uso de emergencia. Entonces, más o menos aquí tenemos una idea de cuáles son las vacunas. 3, Pfizer, AstraZeneca y Sinopharm, que ya tienen países que las han aprobado para uso completo. Y la vacuna AstraZeneca, por ejemplo, el Reino Unido la tiene aprobada para uso de emergencia, igual que Estados Unidos y algunos otros países. Pero así, este gráfico que les estoy planteando va a ir cambiando porque cada día vamos viendo que se van terminando ensayos y van avanzando. ¿Qué ha pasado aquí en el país? En el país se buscaron 3 mecanismos para conseguir vacunas. 1, la participación en ensayos clínicos. Y en el país hemos participado como país en los ensayos clínicos de esta vacuna china, Sinopharm. Tenemos 12,000 voluntarios que han participado, que fueron reclutados a través de la Universidad Cayetano Heredia y a través de San Marcos. Y lo más importante es que se han acabado todas la fase de evaluación de seguridad, que usualmente la seguridad se evalúa dentro de los 45 a 60 días después de la segunda dosis, y lo que se ha encontrado es que es una vacuna segura, casi sin efectos adversos. Lo más importante es dolor en la zona de la inyección, dolor de cabeza, un poquito de malestar. Esa vacuna Sinopharm es la que ha probado ya en otros países una efectividad que más o menos está alrededor del 80%. También están corriendo otros ensayos de otras vacunas. Se está probando una vacuna que se llama la Johnson & Johnson, que todavía no tiene datos finales, y hay otra vacuna que se llama CureVac, que recién está avanzando. El participar en los ensayos clínicos nos ha permitido que se pueda hacer una buena negociación con respecto a esta vacuna china, y además, una ventaja de esta vacuna Sinopharm, tiene varias ventajas. Una, la forma como se ha producido la vacuna es lo que se llama vacuna de virus inactivado. Significa que el virus está muerto. Es como el cadáver de un virus que uno le inyecta a la persona para estimular al sistema inmune que conozca cómo es el enemigo. Y es la misma metodología que tienen casi todas las vacunas que ya usamos. La segunda ventaja de la vacuna Sinopharm es que no requiere refrigeración especial, es igual que todas las vacunas que usamos.
La tercera ventaja es que ya tenemos experiencia aquí en el país en su uso. Entonces, son 3 ventajas importantes. La segunda forma como el país ha tratado de conseguir vacunas ha sido a través de negociaciones bilaterales con laboratorios. Eso no ha funcionado tan bien. Por esa razón es que no se pudieron cerrar, por ejemplo, las negociaciones con Pfizer. Sin embargo, siguen trabajando. Y la tercera forma de buscar las vacunas, el país, ha sido a través de algo que deben haber escuchado ustedes que le llaman el COVAX. COVAX es una especie de, vamos a llamarle, de cooperativa de países. Los países se han unido para, de manera conjunta, poder negociar mejores precios y que poder tener las vacunas, las diferentes vacunas, porque los países grandes han querido llevarse todo lo que han podido. Entonces, nosotros estamos participando en COVAX, son 96 países y van creciendo, y COVAX nos va a permitir tener vacunas, no sabemos cuál todavía porque van a seguir saliendo, probablemente a partir de la mitad del año. La vacuna Sinopharm, por lo menos el primer billón, debería estar llegando a finales de este mes, y eso es importante. Ahora, ¿cómo se planea la vacunación? Y esto no se ha inventado solamente en el país. En septiembre del año pasado, la Organización Mundial de la Salud sacó algunos lineamientos en la búsqueda de vacunar de manera equitativa y ordenada, y además pensando que no es que existen grandes cantidades de vacunas, sino que a medida que se van aprobando las vacunas, recién se comienzan a manufacturar y todo el mundo quiere vacunas. Entonces, lo que planteó la Organización Mundial de la Salud es que había que hacer priorización. Y en esa priorización, primero hay que vacunar al personal de salud y aquel personal que es crítico para mantener las actividades y poder mantener una buena respuesta en la implementación de las vacunas. Y luego vacunar a los más vulnerables y así sucesivamente. Y eso es exactamente el tipo de priorización que se ha establecido en el país. Primero se va a vacunar al personal de salud y progresivamente se irá vacunando a las personas más vulnerables y progresivamente seguiremos avanzando. Para terminar, la vacuna va a ser lo único que nos va a permitir realmente acabar esta pandemia. Están apareciendo variantes del virus que son más infecciosas, que están condicionando estas segundas olas, pero a la fecha, para tranquilidad de todos, no hay demostración que las vacunas hayan perdido efectividad contra estas nuevas variantes. No hay evidencia. Sin embargo, si la transmisión continúa y no hacemos algo para pararla, podrían aparecer variantes que pongan en riesgo la vacunación. Entonces, hay 2 cosas que hay que hacer. Hay que tratar de parar la transmisión y para eso necesitamos, por un lado, que el gobierno realice las medidas que tenga que realizar y las fiscalice, y por otro lado que las personas sepan que tienen que cuidarse, mascarilla, lavado de manos, ventilación y quedarse en casa, que son cosas clave. Y seguramente van a aparecer más preguntas acerca de las vacunas. Yo voy a terminar aquí, pero mi gran, digamos, mensaje es, las vacunas van a estar acá, pero tenemos que vacunarnos todos. Cuanto más nos vacunemos, cuanto más gente se vacune, más protegidos vamos a estar todos y va a ser la única manera de cortar esta cadena. Seguramente me van a preguntar también acerca de esto de la vacuna peruana. Tengo que decirles que desafortunadamente esto se ha hecho mucha propaganda acerca de la vacuna peruana. Está muy temprana, está en las fases de laboratorio, no se tienen datos publicados y mucha de la propaganda que se está haciendo de su uso en humanos preocupa porque no tiene aprobaciones y si eso estuviera pasando, estarían rompiendo con lo que se conoce que son las fases y la forma de realizar la investigación de manera correcta. Entonces hay muchas dudas acerca de esto, de la vacuna peruana, independientemente del financiamiento o no, no existe la data y yo creo que a estas alturas esa no es la gran salida. Tenemos que, por un lado, parar transmisión y por otro lado, comenzar la vacunación de manera ordenada en el país con las vacunas que van a ir apareciendo. Seguramente vendrán también vacunas de segunda generación y aprenderemos un poco más
iremos aprendiendo un poco más qué otras cosas tendremos que hacer para parar esta pandemia. Y ahí quedo. Gracias, doctora, por su participación y ha sido muy clara la explicación respecto a las vacunas que hoy en día a nivel mundial se van presentando y también respecto a la vacuna peruana, ¿no? Yo quiero invitar a nuestros espectadores a través de la multiplataforma de la Universidad San Martín de Porres a que puedan dejar sus interrogantes para cada uno de nuestros panelistas. Mientras tanto, doy la bienvenida a Eris Lazarte, que me acompaña en la conducción. Hola, Eris, ¿cómo estás? Buenas noches, Lorena, buenas noches para todos nuestros panelistas y buenas noches para la gente que siempre nos sigue a través de Ventana Sanmartiniana cada semana con los temas de coyuntura. Hoy estamos hablando de las vacunas COVID y este rebrote y esta enfermedad que nos pone realmente a todos contra la espada y la pared, pero estamos para eso, para analizar el tema y qué mejor con los especialistas. Nos vamos a centrar ahora en Arequipa. Por eso hemos invitado al doctor Percy Miranda. Él es el jefe del comando COVID-19 y nos va a hablar de Arequipa y el rebrote de la pandemia. Adelante, doctor Percy Miranda, el tiempo es suyo. Su micro, doctor Percy. Ok. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido de estar compartiendo este diálogo con tan distinguidas personalidades y el trabajo en la salud pública en nuestro país. Yo voy a tomar un tiempo bastante corto, voy a tratar de explicar en pocas palabras el comportamiento y caracterización de la epidemia en Arequipa. Si me ayudan con la primera transferencia, por favor. Eric, si me ayudas con la presentación ya. Sí, ahí lo tiene, doctor Percy Miranda. Vamos a esperar que cargue. Ahí está. Ok, la siguiente. Vamos con la primera, Eric, por favor. Sí, vamos con la siguiente. La siguiente. Arequipa, 11 de agosto, variación diaria de casos. Ya, ¿Lo colocamos? A ver, sí, muy bien. En pantalla completa, por favor. Ciro, por favor, ayúdanos con la pantalla completa en la segunda diapositiva. Claudia. Bueno, vamos empezando. En primer lugar, señalar que en Arequipa, desde que nos hicimos cargo como médicos epidemiólogos del comando con el general Gratelli, tuvimos drásticamente una comprensión completa del problema, sabiendo que Arequipa es una de las grandes ciudades con una característica propia de las grandes ciudades que concentra casi el 80% de su población en la capital, en el distrito capital de Arequipa, a más de 800,000 personas. Y empezamos en el mes de marzo y pudimos crear esta gráfica donde señalaba claramente que desde marzo que empezaba la epidemia iba teniendo ya un comportamiento que nos permitió prepararnos para los casos que comenzamos a tener ya sobre todo en el mes de mayo y para el mes de junio. Y ahí, si la pueden ver ya, hicimos un comportamiento que daba claramente ya una cantidad de casos esperados, dada la tasa de ataque que tuvimos en esta epidemia, dado el grado y compromiso de la población urbana, sobre todo en la región, y dado el comportamiento que comenzamos a tener diariamente en esta variación, sobre todo para los meses de julio y agosto. Entonces allí nos permitió saber claramente hasta dónde podría ser una contención, un desborde de casos que no nos iba a permitir ya controlar con la situación sanitaria, con la calidad y estructura hospitalaria que tenemos en la región.
Entonces a esto lo llamamos un desborde y efectivamente ahí se ocuparon la mayor parte de las camas hospitalarias. Y este hospital COVID Honorio Delgado, que muy bien saben ustedes, es un hospital construido para tuberculosis en el año 60, año en que cae por un terremoto el hospital Goyeneche, que es una estructura muy antigua, y pasó a ser un hospital general. Y muy claramente se inicia un colapso de los servicios de salud y fue muy crítico lo que se vio a nivel de la región y a nivel nacional con las personas que llevaban a sus pacientes a las carpas en el hospital. Lo mismo pasó en salud y tuvimos ahí alrededor de 2.500 casos diarios de personas que daban positivo a las muestras que en ese momento estábamos en su mayoría haciendo pruebas rápidas, pero ya teníamos para ese entonces las pruebas moleculares. La siguiente, por favor. La siguiente, Eric. Esto ha permitido conocer abiertamente lo que yo señalo aquí, una curva epidémica bien definida por el comportamiento que ésta ha tenido en nuestra región, que señala claramente el inicio en el mes de mayo y junio. Lo peor que tuvimos fue en agosto, y a partir del mes de septiembre comienza la meseta o un descenso sostenido, que así lo llamamos. Pero aquí quisiera llamar la atención de que en este desborde de alrededor de 2.500 casos diarios, tuvimos alrededor de 462 hospitalizaciones, tanto en salud como en el hospital COVID, y 46 camas UCI más las camas que en ese momento las llamábamos de traumachoc, ¿verdad? Y en este descenso sostenido que se inicia en el mes de septiembre, comienza a haber un relajamiento en nuestra región por este comportamiento de casos que va a la par con la cantidad de pruebas que comenzamos a disminuir en su uso, porque ya no teníamos solo, para el mes de diciembre, por ejemplo, ya teníamos solo las pruebas moleculares. Y llamo la atención aquí, me gustaría opinión sobre todo de la doctora Patricia. Miren cómo en este descenso, donde manteniéndose en lo que llamamos una curva de sostenimiento, digamos, como ni llegamos a 500 casos diarios y ya tenemos todas las camas prácticamente, mucho más que el mes de agosto. Tenemos más de 465 ya camas hospitalizadas y alrededor de 65 y todas las camas de traumachoc de este hospital Honorio Delgado. La explicación de esto ya la dábamos nosotros alrededor del 15 de diciembre, en el que sabedores que nuestra región comparte estas fiestas navideñas con un gran comercio que viene de Puno, Cusco, y estas ferias navideñas que se hacen, por ejemplo, alrededor del Estadio Melgar y ahora con los grandes moles en nuestra región, el flujo de la población que se trasladaba para fiestas de Navidad era bastante grande, a pesar de los controles o medidas estrictas que dimos para el transporte, tanto público como para interprovincial. Y aquí llamé la atención de que al soltar la cuarta fase de reactivación económica y al soltar los niños menores de 12 años, lo sabemos solamente por la caracterización en el mundo, los niños han sido el grupo etario menos afectado. Los ha habido, pero han sido el grupo menos afectado. Yo puedo señalar claramente que los niños podrían estar haciendo la infección y no dar síntomas y llevar a sus parientes mayores de 60 años lo que conocemos como el impacto de esta epidemia. Y esto lo comenzamos a ver los primeros días de enero. O sea, alrededor del 18, 15 que empiezan las ferias navideñas, ya para los primeros días de enero empezamos estos repuntes, estos ya por encima casi 300, 400 casos, y comenzamos ya a ver cómo el grado de uso de cama hospitalaria y cama UCI comenzó a mantenerse. La siguiente, Eric, por favor.
Esto señala claramente el comportamiento de la variación de fallecidos, que casi tiene el mismo comportamiento. Miren cómo en agosto llegamos a tener alrededor de 45, 47 fallecimientos diarios, empezando ciertamente con alrededor de 15, 20, 25, pero julio y agosto, que fue lo terrible que vimos en Arequipa, 47 personas perdieron la vida diariamente. Y en los meses, como vemos acá, con diferentes colores, hemos empezado en el mes de diciembre un incremento mucho más elevado, ¿sí?, de lo que esperábamos en este descenso sostenido, que comienza a relacionarse con el grado de uso camas UCI y camas hospitalarias, y esto señala claramente entonces que yo no puedo aceptar de pronto el hecho de que esta nueva cepa, que se piensa seguramente que podría no por ahora ser la causa, pero hablar de la patogenicidad y virulencia de nuestra epidemia en el país, a mí me permite decir que la patogenicidad no ha bajado, y la virulencia, por esta razón de tener casos tan pocos y mantener un grado de uso tan alto de camas, nos parece que estas características de la gente han variado, y pienso yo que se ha hecho un tanto más virulento. La siguiente, por favor. Miren el grado de uso cama, estos son hospitalizados, tanto positivos y sospechosos, en Honorio Delgado y en Salud, y miren cómo en el mayor momento de epidemia tuvimos un bajón cuando después del 15 de agosto mucha gente retorna a sus lugares de origen al sur de todo el país, a Tacna, Moquegua, y comienza un rebrote al finalizar el mes de agosto y el mes de septiembre. Y desde ahí comienza este descenso sostenido con los hospitalizados, que también comienza a bajar, pero nunca mayormente. Fíjense la cantidad de hospitalizados que hemos tenido durante todo este descenso de casos positivos. Y acá señalar, miren, el uso de camas. Todo el año nos hemos mantenido ocupando el total de camas que íbamos obteniendo poco a poco, con esta gran transformación y remodelación que ha tenido el Hospital Honorio Delgado. Acuérdense que este hospital tenía solamente al inicio de la epidemia 4 camas UCI, y en el mes de julio ahí comenzaron a entregarnos las camas de 2 en 2, pero esto se le puede llamar como una situación de queja al gobernador, pero es que fueron momentos en los que incluso la remodelación fue de tal sentido que se tuvieron que botar paredes, estructuras de baños antiguos, cañerías, tuberías, que luego no fue fácil conseguir porque todos esos negocios estaban parados en Arequipa y sabíamos que solo en Lima podían entregarse. Y era quien estaba alrededor con la policía y el ejército, haciéndoles conocer a estos ingenieros que si nos entregaban solo 1 o 2 camas por semana, sobre nuestros hombros llevábamos cadáveres. A pesar de eso, hoy contamos ciertamente, como va a ver en la siguiente lámina, por favor, la siguiente, tenemos una característica muy clara geográficamente en nuestra región. El mayor número de personas infectadas se han dado en los lugares como en Lima, como en el resto del país, en las poblaciones, en los distritos más poblados. 4 distritos todo el año han tenido el 90% de todos los casos epidémicos de nuestra región. Paucarpata, Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, y en algunos casos hay Alto Selva Alegre. Y en toda la región, como vemos, solo un 10% con las demás provincias, en las cuales los casos no han sido realmente una situación alarmante. Esto se ha mantenido, esta es la data hasta el 4 de enero, pero siguen siendo entonces una distribución o caracterización geográfica muy clara para nuestra región. La siguiente, por favor. Y miren, el porcentaje de estos casos positivos los pudimos hacer con los DNI para evitar, muchas personas positivas tenían varias pruebas, ¿verdad?
Entonces aquí muestro el porcentaje de casos positivos por semanas, ¿no? Por semanas, en relación al total de muestras. Y esta positividad en este descenso sostenido llegó casi hasta un 4.6%. Y ahora entre diciembre y enero hemos llegado otra vez a un 6% en los mismos periodos de 7 días, y que esto yo puedo decir que es solo referencial porque ahora no hacemos tantas muestras ni rápidas ni moleculares como en el momento más crítico de agosto del año pasado. La siguiente. Esto ha permitido hacer un esfuerzo, vuelvo a decir, sería mezquino, amigos, no reconocer el gran remodelamiento que hoy tiene este hospital, pero más allá de un esfuerzo inmenso que se ha hecho de estructura y equipamiento, máximo vamos a tener 35 camas UCI, como ven aquí, y las camas hospitalarias sí la hemos podido en todos los pisos en su remodelamiento. Ven acá medicina A, medicina C, ginecología y obstetricia. Tenemos una capacidad de 314 camas, actualmente ocupadas 97, y libres con puntos de oxígeno 204, y solo 3 sin puntos de oxígeno. Yo puedo decir que la mayor parte de las camas que en este momento habilitadas para el COVID en este hospital, todas tienen puntos de oxígeno, y tenemos 2 plantas que garantizan las necesidades de este hospital. Pronis nos ha ayudado con 200 camas, un módulo A y B, que hay 4 que aún no, que por alguna razón han dejado de funcionar. De ellas están ocupadas 19, y con punto de oxígeno 114. Y como ven, UCI solamente 10 y en Traumachox 10, son las 20. Y actualmente con la entrega ya que nos han hecho últimamente de este hospital, sabemos que vamos a tener 35, o sea, 15 más con ventiladores mecánicos. La siguiente. Voy a terminar con la del Seguro Social. Allí tenemos 159 camas, de las cuales están 172 ocupadas y 46 camas UCI, y todas ocupadas. Esto entonces me va a permitir definir algunas características de esta epidemia para nuestra región. Yo muy preocupado porque yo veo claramente que la población no solo se ha relajado, sino ha perdido el temor a una enfermedad que de repente no la hemos sabido denominar. Es una enfermedad letal. Tarde estamos iniciando con el uso de un término que debió manejarse desde siempre, que fue que el diagnóstico no lo daban las pruebas. El diagnóstico, con el uso de estas pruebas rápidas, sobre todo hubo una gran confusión, creo yo, en todo nuestro país y sobre todo en la región, en las que vimos con mucha sorpresa que laboratorios particulares comenzaron a tener colas inmensas para dar estas pruebas, porque las empresas, para trabajar en la informalidad y el PBI informal que tiene nuestra región, esto generó realmente una situación bastante difícil para la población, que tuvo que pagar por esta prueba para iniciar el trabajo y hacerlo incluso cada semana o cada 15 días. Porque la población entendió que el diagnóstico lo daba una prueba. Nosotros hemos empezado, digo tardíamente, en el mes de septiembre, señalando que el diagnóstico es eminentemente clínico, es un examen médico, y esto se puede perseguir o se puede conseguir en la atención primaria, en todos los establecimientos que hemos ofrecido 3.1 o 4 o 1.4 que tenemos en la región. Entonces, esa disponibilidad de querer enfrentar esta enfermedad solo con hospitales, y se dejó de atender la consulta externa realmente en todo nuestro país, fue bastante crítico, y que va a seguir siendo crítico en la medida de que no mejoremos las definiciones operacionales claras. Las pruebas de diagnóstico, incluso la tomografía o las pruebas sanguíneas, son apoyo al diagnóstico. El diagnóstico eminentemente debe ser clínico. Hoy más que nunca, muchas personas, ahora que he estado yo comprometido con este daño, muchas personas tienen un inicio leve
o por momentos muy grave con el dolor de cabeza o el dolor muscular, pero no se compromete mucho la saturación y no hay fiebre. Sin embargo, estas personas dejan de monitorearse, en algunos casos, sobre todo los mayores de 65 años, e inician muy bruscamente todas estas coagulopatías, estas trombosis, y en muy pocas horas, como hemos visto en muchos colegas, llegaron a la muerte pensando que tenían una situación leve. Entonces esto permite decir que efectivamente debemos mejorar básicamente el diagnóstico clínico, ojalá teniendo las mejores experiencias que se pueden compartir con esta tecnología de telemedicina, o estos, como estamos en este momento con este webinar. Yo creo que en este momento tenemos una gran deficiencia, así tengamos mucho más camas, no tenemos más personal, ni en el seguro, ni en el Hospital Honorio Delgado. Debo decir, doctora Patricia, amigos, que hoy no tenemos más camas, ya la gente ha comenzado a comprar los balones, ha comenzado a la compra de medicamentos, una situación parecida al colapso que tuvimos a pesar de tener camas hospitalarias. El por qué ya lo conocemos realmente, ¿no? La doctora Patricia definió muy claramente, el Estado debe definir muy claramente el análisis correcto de esta epidemia y priorizar la salud pública por delante. No somos ciegos para ver las deficiencias y el colapso económico que podría llevarnos no asumir la reactivación económica. Sin embargo, creo yo que debemos, en algunas de estas estrategias de cuarentena focalizadas, debió darse como al inicio lo hicimos con un comando que realmente fue militar, y yo estoy muy orgulloso realmente de que pudimos cerrar mercados por mucho tiempo, pudimos cerrar moles, y ahora eso es mucho más difícil hacerlo. Entonces, yo quiero plantear frente a este análisis algunas alternativas que creo debiéramos compartirlos o generar un mejor análisis para comprometer a las autoridades de nuestro país de que si esto sigue así en estos días y se nos viene un verano que de alguna manera en Arequipa hemos ganado, el doctor Jaime Mujica lo conoce bien, no un enfrentamiento, sino logramos una incidencia con Caravelí y con Camaná, más no así con Islay, para poder cerrar las playas. Y gracias ya a la decisión que se tomó para todo el mes de enero a nivel nacional de todo el litoral, esto apoyó realmente que mucha gente que sabemos que se desplazan en cantidades extraordinarias a las playas de Moliendo y Camaná, de todo el sur del país, incluso vienen del hermano país de Bolivia. Esto realmente, si es que se abrieran ahora en el mes de febrero, pensamos que podría ser bastante crítico también, aunándose a los casos que ya tenemos por la Navidad y Año Nuevo que explican prácticamente esta situación. Creo necesario también plantear, y creo que es necesario hacerlo, reflotar, fortalecer los centros de aislamiento temporal, pero sugeriría que estos realmente tuvieran el personal con el presupuesto adecuado para comprar los medicamentos, el alimento para las personas, y ser conducido, doctora Patricia, yo quisiera que, usted sabe tenemos por lo menos 3 promociones de profesionales epidemiólogos que se fugaron fuera de este país, Oscar Mujica y varios de ellos, que podríamos retomar y ver muy seriamente, digamos, el asesoramiento técnico para conducir estos centros de aislamiento temporal con criterios eminentemente epidemiológicos, es decir, yo creo que con un buen seguimiento clínico de 2-3 días, estas personas positivas o sospechosas, con un buen monitoreo, evitaríamos que estas personas lleguen a casos graves. Y de ahí sería el paso fundamental para la hospitalización o para UCI. Pero entonces, estos centros de aislamiento temporal, creo que hay que tomarlos con mucha seriedad, con un presupuesto adecuado realmente que permita su funcionamiento, y creo que debe ser conducido por personas que manejan herramientas epidemiológicas y clínicas que permitan filtrar
toda persona que podría tener algún criterio de riesgo por edad, comorbilidad o la complicación clínica que pueda darnos la tomografía o el examen de laboratorio sanguíneo para estas personas, y evitar drásticamente este gasto tan grande, inmenso y imposible de atender por la falta de recursos humanos en los hospitales y en UCI. Finalmente, creo que sería necesario capacitar recursos de medicina general, medicina familiar, creo que con ayuda de los sociólogos, pero estamos perdiendo tiempo, deberíamos entrenarlos, porque ya tenemos grupos de usiólogos, de gente, enfermeras que están trabajando en hospitales y UCIs cansados. Le pedí a la ministra que por favor nos hiciera un apoyo igual que para el norte de unas 20 personas, tanto para el Salud como para el Honorio, porque este febrero muchas de estas personas, sobre todo los sociólogos, nos decían, ver si quiero descansar, si quiero unos días para febrero, para estar con mi familia. Entonces, yo creo que sí es necesario un apoyo urgente de personal que nos pueda apoyar los servicios críticos para Arequipa. Pero creo necesario la posibilidad de capacitar gente joven, médicos generales, médicos de medicina familiar, que puedan entrenarse para apoyar los casos de leves a moderados en estos hospitales y apoyar estos centros de aislamiento temporal. Creo que con estas palabras, solo señalar, hemos hecho un esfuerzo que ustedes no pueden imaginar, todos los sábados, domingos, salir con el comando para fortalecer con cada gobierno local, con los diferentes alcaldes distritales, para hacer la fiscalización. No todos han tenido presupuesto para poder contratar fiscalizadores. Se ha hecho lo posible, pero yo veo que esto no va, digamos, a un buen resultado. La fiscalización no da buenos resultados cuando no hay pruebas, cuando no podemos obligar a cerrar porque las personas solamente con palabras han olvidado ya por el cansancio que decía la doctora Patricia también de la población. Acuérdense que empezamos muy tempranamente con una cuarentena estricta y este cansancio ya se vio fundamentalmente a fin de año, y hoy creo yo lo más feo, lo más horrible que veo es mucha población festejando cumpleaños, fiestas, peleas de toros, peleas de gallos, realmente como hubiéramos perdido el rumbo. Y ante esta situación, creo tomar sus palabras, doctora Patricia, que como Estado, creo que debiéramos tomar medidas de cuarentena más estrictas. Dado el volumen que tenemos en este momento del país, denominada segunda ola, que para el caso nuestro yo no la veía, sino un rebrote en Arequipa, pero esta palabrita de segunda ola es aprovechada por empresas farmacéuticas y otros que comienzan a negociar y a elevar los precios de medicinas y otra vez los balones de oxígeno. Y simplemente esperaban este término de segunda ola, que en realidad, realmente solo es semántico, porque si vemos el comportamiento que tenemos ahora de muertos y casos, no solo tenemos una segunda ola, sino una situación crítica de estas camas UCI y hospitalización para nuestra región. Creo y comparto la necesidad de que debemos sustentar mejor técnicamente medidas más estrictas, focalizadas de repente por regiones, y un apoyo más real con recursos que nos permitan entrenar o apoyar este mes de febrero, mientras esperamos las vacunas, que han sido muy claras. Doctora Patricia, le agradezco por la información, yo me quedo más tranquilo por los datos y con la esperanza efectivamente que con lo poco que podamos conseguir este enero, este febrero, las vacunas van a ser la salida más importante para contener, pero aún así esta enfermedad ha venido a quedarse con nosotros. El comportamiento que vamos a ver, como muchas otras, como H1N1, van a tener un comportamiento endémico, epidémico por momentos, y esto va a obligar que esta nueva convivencia llegamos realmente a impactar
en la importancia y obligatoriedad que tiene la población de hacer ciudadanía, de comprometerse, de que el descuido no solamente es para su familia, sino para toda una comunidad, y estamos perdiendo vidas. Y si ven el sufrimiento, como el caso mío, por ejemplo, que no ha sido sino de leve a moderado, el sufrimiento que he visto en mi familia ha sido realmente atroz, atroz, y esto no quisiera verlo realmente en ninguna persona. Muchas gracias y estoy atento a sus preguntas. Gracias, doctor, por su participación, y la verdad que es de gran preocupación esta situación que usted nos ha revelado el día de hoy, pero también es de responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos en contribuir justamente en que estas cifras no se eleven cada día más, y en las próximas semanas, menos en los próximos meses, porque aún está lejana el tema de tener una vacuna, y que cuando llegue, pues la mayoría de los peruanos aún no serán vacunados. Que esto tiene que pasar también por un tema de distribución, ¿no? Y separar también quiénes van a ser las primeras personas, que se entiende que son los médicos, los que están en la primera línea combatiendo a esta enfermedad, los que van a tener que ser vacunados primeramente. Vamos a continuar con nuestro webinar. Eric, presentamos a nuestro siguiente panelista. Así es, Lorena, continuamos, y recordarles a las personas que pueden hacer sus preguntas a través de nuestras plataformas. Estamos en USMP TV Filial Sur, y también en la página oficial de la Universidad de San Martín de Porres Filial Sur, y también en la plataforma de Zoom. Les recordamos que este material usted lo podrá ver en nuestro canal de YouTube Universidad de San Martín de Porres Filial Sur. Continuamos con el siguiente tema, pacientes oncológicos y el COVID-19. Para ello queremos presentar al doctor Enrique del Carpio Rodríguez, médico del IREN Sur. Doctor Enrique del Carpio, el tiempo es de usted. Muchas gracias. Bueno, empezaremos comentando que el 15 de marzo del 2020 marcó un hecho histórico para el Perú. La intención del gobierno de preservar la salud de nuestra población definitivamente paralizó todo el sistema sanitario peruano, incluyendo la atención de los pacientes oncológicos. Reflejo de esto lo tenemos en un estudio realizado en la ciudad de Lima, en 5 de los institutos oncológicos más grandes de la capital, tanto públicos como privados. Este estudio realizado en Lima mostró que había un retraso en el tratamiento de los pacientes oncológicos, tanto que recibían quimioterapia, radioterapia o iban a ser sometidos a cirugías. Además, se evidenció un retraso en los estudios imagenológicos y en la toma de biopsias, que también retrasaba el diagnóstico y obviamente el tratamiento consecuente. Las consultas médicas de estos pacientes también se vieron afectadas seriamente. Inclusive esta disminución de la demanda se vio en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que no disminuyó su oferta. Y esto tal vez debido a que los pacientes tenían miedo de exponerse al virus y no salían a las calles. ¿De qué magnitud fue esta disminución de la demanda de los pacientes en los sistemas el sistema de salud oncológico? Se estima que la disminución de la demanda fue en aproximadamente 40%, una cifra bastante significativa para lo que significa la atención oportuna de estos pacientes. Consecuencia de estos primeros meses de disminución de la atención del paciente oncológico, pues la letalidad por COVID en estos pacientes oncológicos se incrementó en 14.2%, cifra solamente superada por los pacientes que fallecían por enfermedades broncopulmonares crónicas. Entonces sí fue significativa la disminución de la atención en estos pacientes. El Perú, y particularmente el IREN Sur, debía adoptar algunas medidas para la atención de los pacientes oncológicos y recuperar su atención.
Entonces, teníamos que tener algunos parámetros para poder tomar decisiones. Y la primera información que nos llegó vino de un estudio realizado en China, donde nace este virus, ¿no? Y este reporte de pacientes oncológicos en China nos decía que los pacientes oncológicos son mucho más susceptibles a la infección por SARS-CoV-2, debido a la malignidad y obviamente al tratamiento antineoplásico que producía inmunosupresión en los pacientes. Este estudio también nos dice que los pacientes oncológicos desarrollaban síntomas mucho más graves que la población en general, que los pacientes tenían una evolución muy rápida, muy rápida, empeoraban de un día para el otro, y que la mortalidad en estos pacientes oncológicos era de aproximadamente 5.6%, el doble si lo comparamos con lo que era la población no oncológica, que se reportaba en 2.2. Con estos datos teníamos que tomar medidas, asumir algunas acciones para cuidar a nuestros pacientes, cuidar a nuestro personal. Pero nos faltaba saber qué es lo que hacía que estos pacientes oncológicos sean más susceptibles a la enfermedad. Y otro estudio nos mostraba que los pacientes oncológicos tienen una cualidad diferente al resto de la población, es su ingreso a los hospitales mucho más frecuente, o sea, entran y salen más frecuentemente de los hospitales para cumplir tratamientos de 1 o 2 días y son dados de alta. O sea, están más expuestos al traslado de domicilio al hospital. Y obviamente el paciente que está hospitalizado tiene que tener el acompañamiento de algún familiar, y el familiar entra y sale y se alterna con algún otro miembro de la familia. Esto lo ponía en más riesgo. Otro factor importante en estos pacientes era que la mayoría de los pacientes oncológicos son generalmente adultos mayores, factor de riesgo ya de por sí para el SARS-CoV-2. El tratamiento, ya todos sabemos, es bien conocido, que produce disminución de la inmunidad y también exponía a nuestros pacientes. Con este conocimiento teníamos que ver qué pasaba si se aplicaba en nuestro medio, y efectivamente empezamos a observar que el paciente oncológico era mucho más susceptible, que el hecho de ser portador de cáncer era un factor de riesgo para COVID, y que efectivamente las complicaciones eran mayores. Los pacientes que empezaban a llegar al Instituto de Enfermedades Neoplásicas de Arequipa tenían mayores complicaciones, eran pacientes con cuadros más severos que por infraestructura no podíamos hospitalizarlos en nuestra institución y teníamos que referirlos al hospital COVID. Se incrementaba la necesidad de ingreso de los pacientes a UCI y rápidamente requerían intubación endotraqueal, y la mortalidad era muy alta en estos pacientes. Viendo así la situación de nuestros pacientes, tuvimos que asumir medidas en el IREN, y lo primero fue reducir la exposición del paciente al COVID. ¿Cómo logramos esto? Realizando de inicio un tamizaje de los pacientes y del personal. Fuimos muy estrictos en cuanto al cuidado de los pacientes, a seleccionar quién ingresaba al hospital o no. Se realizaban pruebas rápidas a todos los pacientes que iban a ser hospitalizados, se realizaba control de temperatura y un test rápido a los pacientes en una carpa que se habilitó para tal fin en la entrada del instituto, y además de haber separado la circulación de pacientes con el personal.
Se disminuyó drásticamente o casi en su totalidad la visita de pacientes, de familiares hacia los pacientes. El paciente hospitalizado ingresaba y no podía ser visitado, a excepción de nuestros pacientes pediátricos. El paciente pediátrico tenía que ser acompañado por un familiar, el cual ingresaba al instituto y no podía salir del mismo. Prácticamente acompañaba durante la hospitalización a su niño. Incluso llegamos a darle alimentación dentro del instituto para evitar que sean expuestos al virus. Se hizo una redistribución muy rápida del personal para evitar las aglomeraciones. Nuestra institución tiene una infraestructura bastante pequeña, lo cual hace que el personal tienda a aglomerarse. Tuvimos que redistribuir los horarios de atención de consulta externa, redistribuir personal en hospitalización, en consultorios, en hospitalización, inclusive en centro quirúrgico, reducir el ingreso de residentes a los quirófanos. En fin, todo fue muy, muy dramático para la gente que trabajaba en la institución. Esto no evitó, por supuesto, que el personal se contagiara. Tuvimos cifras bastante altas, porcentajes bastante altos de personal infectado, y tuvimos que replantearnos en algún momento todas las medidas que asumimos y hacerlas un poco más estrictas. Se recomendó a los pacientes no acudir con niños, con personas adultas y con personas vulnerables. Esto creo que fue bastante severo para evitar el contagio de estas personas. Se implementaron salas de espera en los exteriores del IREN Sur, habilitando toldos con sillas a campo abierto. Eso hacía que los pacientes no se aglomeraran y eran llamados para su atención a los interiores de la institución para su atención en el consultorio. Tuvimos que adecuar los esquemas terapéuticos. En los pacientes en los que era posible cambiar el esquema de tratamiento a un esquema vía oral, o administrar dispositivos de uso prolongado para administrar tratamiento como analgésicos, antibióticos, pues tuvimos que hacerlo y tuvimos que hacer un control de telemonitoreo para su adecuado cuidado. Gracias a Dios tuvimos bastante aceptación por parte de los pacientes, y creo que el boom de nuestra atención y lo que nos ha dado muy, muy buenos resultados fue las teleconsultas o telemedicina. Fuimos pioneros en lo que es la telemedicina en la región para poder implementar este sistema. El paciente sacaba su cita por vía telefónica, nosotros nos comunicábamos, hacíamos una videoconferencia con el paciente, evaluábamos su evolución, su estado, e incluso se le dejaba su receta, la cual el paciente o algún familiar tenía que ir a recoger al día siguiente a farmacia, dando el nombre, y recogía su kit de medicamentos con sus indicaciones. Obviamente, si encontrábamos alguna situación que no pudiera ser manejada por teléfono o encontrábamos algo sospechoso, inmediatamente se le solicitaba al paciente que acudiera al IREN y se le gestionaba ya su cita para atenderlo a la brevedad posible. Todas estas medidas dieron muy buenos resultados. Recuperamos en el mes de agosto, empezamos a recuperar ya la capacidad de atención de nuestros pacientes, y podemos decir que el día de hoy la atención de nuestros pacientes casi está en su normalidad. Seguimos manteniendo lo que es la atención de telemedicina, aproximadamente un 40% de las consultas siguen siendo por este método, y tanto pacientes como personal estamos bastante satisfechos con los logros, ¿no?
Un tema que quisiera comentar con ustedes y que creo que debe extrapolarse al resto de la población es lo referente a cuidados paliativos. La pandemia ha redefinido lo que son las metas y fines de la medicina. Cuando nosotros nos formamos en la universidad, nos dicen, pues tú eres médico y tu formación es para curar al paciente. A nadie nos enseñaron que debemos acompañar a nuestro paciente hasta el momento de la muerte y buscar que esta muerte sea con calidad. Eso es algo que jamás nos enseñaron y que hemos ido aprendiendo en el camino de esta especialidad oncológica. ¿Qué es los cuidados paliativos? Es algo que muchos ignoran, y la Organización Mundial de la Salud define a los cuidados paliativos como una forma de vida del paciente y de su familia en caso de padecer una amenaza de vida, procurando una atención integral desde el diagnóstico hasta la muerte del paciente, e incluso acompañarlo durante el duelo del paciente. Esto es algo muy importante y algo que nos saca del esquema de solo paciente, nos lleva a tratar a la familia. Y es muy gratificante para los que hacemos cuidados paliativos ver los resultados que se obtienen cuando este tratamiento o esta consulta se lleva adecuadamente con la familia. La pandemia que estamos atravesando nos ha llevado a ver que los pacientes que requieren cuidados paliativos no solo son los pacientes oncológicos o los pacientes que padecen un cuadro crónico, degenerativo, ¿no? O en fase terminal. Estamos viendo cada vez más pacientes que requieren cuidados paliativos cuando están hospitalizados en las unidades COVID. Tenemos pacientes tanto privados como en las instituciones de COVID que están varios meses, inclusive en las unidades de cuidados intensivos. Y son pacientes que ya no son pacientes dependientes de oxígeno, sino son pacientes dependientes de ventilador. Los desconectamos del ventilador y el paciente va a fallecer. Obviamente la capacidad de respuesta, la capacidad de recuperación ya prácticamente es nula, lamentablemente. Pero tenemos a la familia que se resiste a estas situaciones y tenemos en otro lado de los hospitales a los pacientes agudos, lúcidos, que están con la sensación de falta de aire y que se ven imposibilitados de ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, todos estos pacientes sufren por la situación que atraviesan. No olvidemos que la semana pasada ya se tuvo un caso muy lamentable en uno de nuestros hospitales con un paciente que se suicidó por la necesidad de aire que él tenía, ¿no? Esto hace pues, que nuestros pacientes requieran un apoyo mucho más allá de simplemente administrarles oxígeno. Necesitamos un equipo multidisciplinario que empiece a trabajar con los pacientes y empiece a trabajar con la familia. Si hablamos de cuidados paliativos, debemos hablar de 4 principios básicos. El primero es que los cuidados paliativos lo que buscan es aliviar los síntomas. Tal vez no curemos al paciente, pero sí vamos a aliviar los síntomas. Y el primer síntoma, o el único tal vez que debemos aliviar en nuestros pacientes COVID, es la disnea o sensación de falta de aire, ¿no? Para lograr esto, no solo está la administración de oxígeno, también está la utilización de medicamentos que muchas veces van a sedar al paciente, van a quitarle van a disminuir su estado de conciencia. Esta situación es algo que muchas veces
la familia no lo entiende. La familia piensa que sedar al paciente es quererlo matar. Lo que están haciendo es eutanasia, nos dicen. No, no es así. Los cuidados paliativos no hacen eutanasia ni prolongan la vida. Que los cuidados paliativos lo que hacen es acompañar el curso de la enfermedad y llevar al paciente hasta su último momento. Pero es muy importante educar al paciente y educar a la familia para que acepte estos tratamientos. El segundo principio de los cuidados paliativos es que los cuidados están enfocados en el paciente, en las necesidades del paciente. No están enfocados en la necesidad del médico, en la necesidad de una cama, sino respetando siempre las necesidades de los pacientes, respetando su deseo. Si el paciente se niega a asistir, a ser intubado, a ser llevado a unidad de cuidados intensivos o solicita pasar sus últimos momentos en familia, hay que tratar de minimizar los riesgos y darle las facilidades para que esto sea así y tenga un final digno. El cuidado, como dije anteriormente, no solo es al paciente, también es a la familia. Sabemos de muchos pacientes, de muchas familias que han tenido pérdida de algún familiar, ¿no? Que al acudir al hospital, al atravesar el familiar la puerta de emergencia, se despidieron y saben que no lo han vuelto a ver o no lo volverán a ver, ¿no? Y pasan días atroces esperando en casa la llamada telefónica que les diga se ha producido un desenlace fatal. Si estas personas, muchas de estas personas que sufrieron estas experiencias, vuelven a tener familiares para hospitalizarse con COVID, prefieren tenerlos en casa, no llevarlos a los hospitales por no volver a vivir esta experiencia de alejamiento y de estar en la nebulosa sobre saber qué sucede con su familiar dentro del hospital. Y finalmente, del cuarto principio de los cuidados paliativos es tener un equipo multidisciplinario. No solamente es el médico, no es la enfermera, el técnico. Aquí, para atención del paciente y de la familia, necesitamos, doctor Miranda, la participación de psicólogos, la participación de psiquiatras, inclusive la participación de un párroco. ¿Por qué no? Que ponga en paz la salud del alma de nuestros pacientes. Entonces, los cuidados paliativos tienen una nueva esencia, y esta nueva esencia es el acompañamiento y la cercanía entre la familia, el médico y el paciente. Visto así este panorama de los cuidados paliativos, y ya para concluir, se nos está planteando un nuevo reto. Y esto es un nuevo reto para quienes tienen la responsabilidad de formar profesionales de la salud. Los cuidados paliativos los hemos aprendido en el camino. Nadie nos ha enseñado a tratar con los pacientes, a dar malas noticias, a plantearles tratamientos extremos. Y eso es responsabilidad de las universidades, tal vez implementar programas de pregrado que orienten a nuestros estudiantes, a nuestros futuros profesionales de la salud, a entender, a ser más empáticos con la familia, a ser más empáticos con el paciente y poder entender sus necesidades. Axel Monti es un escritor, novelista sueco del siglo XIX que en una de sus obras dice o se pregunta si la muerte es amiga o enemiga. Y quienes hacemos cuidados paliativos muchas veces nos hemos preguntado lo mismo. Solo el tiempo y las circunstancias tal vez nos den la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted,
doctor Del Carpio, por su participación. Vamos a continuar nosotros y para ello tenemos algunas preguntas que ya están en el chat, además preguntas que también nos van llegando a través del Facebook y de manera interna. La primera pregunta va dirigida para la doctora Patricia García. Tenemos una pregunta, doctora Patricia, si está con nosotros para poder trasladarle la primera pregunta. Bien, mientras le esperamos, le Aquí pedimos estoy. a las personas también que nos acompañan a través del Zoom que puedan plantear sus preguntas. ¿Sí? Adelante, entonces. Le lanzamos la primera pregunta. Es de la siguiente manera. ¿Considera usted indispensable la inmunización colectiva para poder reanudar las clases presenciales en colegios y universidades? Es una primera pregunta. Y una segunda, ¿qué medidas adicionales serían necesarias? Adelante, doctora. Ok, la respuesta es no. ¿Ok? No creo que necesitamos vacunar a todos para comenzar colegios o universidades, pero lo que sí necesitamos es que la transmisión comunitaria del virus baje de manera significativa. O sea, si nosotros regresáramos, digamos, a los meses como el mes de noviembre, en el que ya teníamos nosotros una transmisión comunitaria baja, se podría haber iniciado actividades incluso escolares considerando ciertos protocolos como los han hecho otros países, en los que bajan aforos, en los que hacían alternancia de clases y había una serie de estrategias, además de la mascarilla y buena ventilación de las aulas. Pero a estas alturas, por ejemplo, sería una locura por la tasa de transmisión del virus. Cuando me hablan de vacunación colectiva, recordemos que, por ejemplo, las vacunas no van a estar dirigidas a los niños, porque todavía no hay data de efectividad ni de seguridad de vacunación en niños. Entonces, no va a poderse dar una vacunación que te permita que vayan al colegio o en algún momento. Además, los procesos de vacunación van a demorar de todas maneras. Entonces, yo diría que el iniciar clases o no, más que el tema de vacunación, tiene que relacionarse con la baja de la transmisión comunitaria del virus, que es el factor más, pero más importante. Y quiero aprovechar para decir una cosa también. Incluso cuando se comience a vacunar, se va a requerir que todas las personas continúen usando mascarilla, distanciamiento y ventilación y lavado de manos. ¿Por qué? Porque las vacunas que tenemos hasta la fecha han mostrado que reducen el riesgo de hacer enfermedad severa, pero es posible que las personas pudieran hacer enfermedades asintomáticas. Entonces, no vamos a haber reducido la transmisión. Significa que yo, vacunada, podría no sentir nada y podría llevar a mi casa, si todos no están vacunados, o al sitio donde trabajo, o al establecimiento, o cualquier parte, el virus. Por lo tanto, las mascarillas y las condiciones van a estar con nosotros hasta que la mayoría de la población esté vacunada. Algunos dicen que la mayoría significa 80%, otros dicen 85%, otros dicen 90%, en vista de las variantes tan infecciosas que hay. Muy bien, doctora, gracias por su respuesta. Vamos a alcanzar la siguiente interrogante al doctor Percy Miranda. El día de hoy, el Consejo de Ministros, ¿no?, a través de la Premier Violeta Bermúdez, dio a conocer que no se van a, bueno, no están decididos todavía a recurrir al confinamiento de la población, que están evaluando, constantemente vienen evaluando el crecimiento de las cifras con respecto a la enfermedad, pero ellos no, al menos el gobierno del presidente Sagasti no está dentro de los planteamientos, ¿no?, el confinamiento de la población. Sin embargo, usted, doctor Percy Miranda, ha mencionado de que de acuerdo a este comportamiento de cifras y el crecimiento por la enfermedad, debería ser incluso mucho más enérgicas las medidas de control. Doctor, ¿cuál es su apreciación al respecto? Sí, yo creo que lo que debemos
efectivamente poner en la balanza, y sé que es bastante difícil ponerlas y tomar una decisión cuando vemos pues la parte económica, estas medidas de reactivación económica con las medidas sanitarias. Sin embargo, me da la impresión que fue muy imprudente, por ejemplo, pensar ya en lugares cerrados, ¿no? Aperturar ese porcentaje, cines, restaurantes, que si bien es cierto hemos vuelto, por ejemplo, a 40%, pero en la realidad debemos decir que este 40-60% es un tanto convenenciosa, digamos, para el dueño del restaurante y sobre todo para una juventud que encuentra una alternativa de desconfort en estas medidas y siempre le encuentra la salida de llenar estos lugares. Pienso que las medidas efectivamente deben ser focalizadas. Arequipa necesita que estas medidas, por ejemplo, de lugares cerrados, se puedan restringir drásticamente. Creo yo que con esta última medida que se dieron de los moles hasta un 40%, nos ha permitido con los alcaldes diseñar ahora una mejor estrategia de apoyar la fiscalización en conjunto, pero como ven, esto hace que muchos de nosotros incluso nos expongamos demasiado por estar detrás de todas estas fiscalizaciones que es una medida que debemos tratar de cumplir. Sin embargo, yo debo mencionar que muy poco estamos avanzando con aquellos profesionales que sí tienen herramientas para enfrentar este problema, como los sociólogos, que sí saben cómo actuar, qué herramientas utilizar, porque esta enfermedad tiene que ver mucho con costumbres, actitudes y prácticas en la población. Es muy difícil para mí estar insistiendo realmente en las medidas y ver cada día, a pesar de las multas con la policía, de los cercos que se hizo en el cercado de Arequipa, pudimos realmente ser casi exitosos, es decir, en la fiesta de Halloween o acercarnos a las ferias navideñas. Sin embargo, la salida de los niños, la salida de estas ferias navideñas con tanto contagio de niños fue tremendamente difícil. En algún momento, créanme, las colas eran de 400 metros solo para ingresar a una tienda que vendía panetones y juguetes, por ejemplo. Y la población no respeta absolutamente la distancia, tiene que ver al policía o al ejército o a quien habla para poder hacer cumplir ese distanciamiento. Y no siempre lo podemos hacer a diario, y esto implica entonces que debamos ser insistentes, no bajar la guardia, pero encontrar de repente algunas otras herramientas para que esto pueda ser más estricto. Entonces, lo único que se me ocurre por ahora es ajustar y ser bastante estrictos, no solo la fiscalización, sino reducir los aforos, sobre todo en espacios cerrados. Muchas gracias, doctora Percy, por la respuesta, y vamos nosotros a continuar. Para ello, tenemos una pregunta para el doctor Enrique del Carpio. Doctor Enrique, nos preguntan lo siguiente para usted. ¿Cuáles son las medidas que deben tomar los familiares que tienen pacientes oncológicos en casa? Esas medidas preventivas para estos pacientes y sobre todo los familiares que están muy preocupados porque existe este temor de llevarlos al hospital. Bueno, las medidas para los pacientes oncológicos son las medidas estándar: distanciamiento social, el uso de mascarillas, el lavado de manos. Extremar estas precauciones con nuestros pacientes, sobre todo los familiares, no exponerse a posibles contagios, porque, como mencionaba, el paciente oncológico es mucho más vulnerable que la población normal. Entonces, tratemos, pues, si yo tengo a alguien con patología oncológica en casa, no debo exponerme en lo posible a un posible contagio, porque muy, muy fácil que mi familiar se contagie, ¿no? Entonces, extremar el cuidado. Tampoco tenerle miedo a trasladar al paciente al hospital para sus controles, ¿no? Con las adecuadas medidas de seguridad, el paciente va a estar seguro y puede ser atendido sin ninguna complicación, y puede recibir su tratamiento oportuno y evitar que la enfermedad de fondo se agrave. Gracias, Nos doctor. sugieren
el Sí. aislamiento para ellos. ¿Usted considera que es una medida que tendrían que tomar los familiares, aislarlo, o es demasiado exagerada esa medida en casa? No me parece que sea necesario, salvo que tengamos en casa familiares, alguna persona que esté con la enfermedad. Si esto fuera, si estuviera con COVID, pues sí, obviamente el paciente oncológico no debe estar en las cercanías del paciente COVID, ¿no? Bien, ahora sí agradecemos la participación y la respuesta del doctor Del Carpio. Vamos a cerrar nuestro webinar con el señor Daniel Lozada Herrera. Buenas noches, señor Lozada. Lorena, buenas noches. Realmente son dos palabras que resumen hoy día todo mi sentimiento. Es agradecimiento y reconocimiento al liderazgo de profesionales como nuestra ministra Patricia García, que a pesar que no quiere que sea ministra todavía, demuestra que con la huella que ha dejado de servicio y de entrega por la salud pública en el Perú, una generación entera de los peruanos estamos agradeciéndoles inmensamente. Agradecerle a Fernando Zavala, nuestro amigo, que hizo posible el contacto, agradecerle al doctor Enrique del Carpio, a nuestro líder, Percy Miranda, que el doctor Miranda junto con el general Gratelli han hecho una obra realmente encomiable aquí en la región Arequipa. Y son los héroes pues, del siglo XXI, los héroes de Manta Blanca, de la paciencia, del consejo, del sacrificio, que el Perú está eternamente agradecido con ellos. Definitivamente el doctor Miranda y la doctora y el doctor Del Carpio nos brindan un importante que es, ¿no? Porque muchos no, yo me hice la prueba, el hisopado, no tengo, sí tengo, y hablar con un médico amigo me decía, Daniel, no te guíes de las pruebas, el diagnóstico es clínico y lo corroboramos el día de hoy en este webinar, que es un espacio cívico, un espacio de apoyo, un espacio de difusión, que lo tenemos gracias a la Universidad de San Martín de Porres, filial sur, al esfuerzo de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, y a la Sociedad Agrícola de Arequipa, que son instituciones centenarias en nuestra región, que siempre buscan el desarrollo y la armonía en la convivencia humana, que nos hemos dado cuenta qué importante que es para llevar adelante los cuidados paliativos, ¿no, doctor Del Carpio? Los cuidados paliativos, los cuidados humanos son tan importantes el día de hoy ante efectivamente una escasez de medicinas, camas UCI, pruebas y todo lo demás que una población necesita para enfrentar una pandemia como la que estamos enfrentando. Reitero mi palabra de gratitud, de reconocimiento al liderazgo y a la entrega que ustedes nos han demostrado el día de hoy con la participación en este magnífico webinar. Muchísimas gracias a todos. ¿Una palabra? Claro que sí, doctor Miranda. Yo quería aprovechar unas palabras, aprovechando realmente la gentileza de la doctora Patricia, de quienes hemos trabajado al lado de ella sabemos el entusiasmo y el punche que le pone a la vida, a la salud pública de este país. Doctora, a mí me parece que podríamos ahora en este momento preelectoral enseñarles a los políticos que los problemas no hay que mirarlo por las ramas. Yo creo que esta epidemia ha desnudado lo caótico del sistema sanitario peruano y necesitamos que ellos inicien una lectura diferente de la necesidad de reestructurar el PBI de nuestro país. El sistema sanitario es uno de los más bajos en toda Latinoamérica, que no solamente nos avergüenza en los espacios internacionales que hemos podido asistir, sino que ya veníamos incluso trabajando con usted alguna vez, analizando la situación del comportamiento de las enfermedades crónico-degenerativas, que ya hace 10 años atrás exigía modificar el sistema sanitario con nuevas especialidades y obligar a las universidades de que necesitamos, si la gente comenzaba a vivir más, a hacerse más vieja, ya necesitaba cardiólogos, endocrinólogos y otras subespecialidades,
que no iban a la misma velocidad, entonces, de una visión clara de la salud pública de nuestro país. Hoy, en 9 meses no vamos a poder tener camas UCI, por favor, estructuras sanitarias para enfrentar una situación como esta. Estamos haciendo lo imposible por un sistema de primario para poder atender realmente un sistema de vigilancia epidemiológica en el nivel inicial, 1.4 en el nivel primario. Pero ahí esta demanda obliga, por ejemplo, a tener más pruebas, obliga a tener personas que podamos hacerle un adecuado diagnóstico y vigilar epidemiológicamente el comportamiento para que no lleguen a los casos difíciles. Creo que con su participación los políticos pueden tener una mejor visión en el futuro para todos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Si me Sí, permite, doctor. Lorena, solamente 2 comentarios, y gracias, Percy, ¿no? Un primer comentario al respecto de lo que Percy mencionó de la necesidad de tener estos centros de aislamiento temporal. Creo que una de las cosas que no se dijeron, que eran críticas con respecto a las medidas que el gobierno tenía que tomar durante, digamos, en estos últimos días, cuando finalmente se reconoce la segunda ola, además de que muchas de las medidas han sido demasiado tibias y complicadas en su implementación, tal como lo has dicho. La otra cosa es que no se habló de la gran necesidad de la detección temprana de los casos y el aislamiento. Y para la detección temprana de casos, Percy, una gran ventaja que nos está trayendo la ciencia y la tecnología es que ahora existen las pruebas antigénicas. Las pruebas antigénicas te dan el diagnóstico en 15 minutos, cuestan $5, porque así cuestan puestas en el país, y son equivalentes a las pruebas moleculares porque detectan el virus, pero la gran ventaja, es cierto, las pruebas moleculares pueden detectarte cantidades de virus más chiquititas, pero lo que sabemos es que esas cantidades de virus más chiquititas pueden enfermar a la persona, pero poquito, pero además, cuando son tan pequeñitas, probablemente no transmiten. Entonces, la prueba antigénica permite detectar a las personas tempranamente, en poco tiempo, con poca plata y a las personas que transmiten. Esa implementación en el país debería hacerse y ojalá que en Arequipa la estén haciendo. Entonces, detectar con prueba antigénica, ver quienes no pueden cuarentenarse en casa, darles el apoyo y ponerlos en un centro temporal de aislamiento en el que además de reducir la transmisión, puedes darle el apoyo médico a tiempo y evitar las complicaciones y el atoro que podría suceder en los hospitales. Totalmente de acuerdo y ojalá que lo hagan así. Y el segundo comentario, estoy absolutamente de acuerdo que en este tiempo de campaña electoral, todos nosotros, todos los peruanos, deberíamos entender la gran responsabilidad que tenemos de elegir finalmente a aquellos que nos van a gobernar y aquellos que van a ser los padres de la patria, y deberíamos exigirles que nos digan qué van a hacer desde el punto de vista de nuestro sistema sanitario, que ha demostrado que necesita una reingeniería. Y una reingeniería para fortalecer la atención primaria, para centrarla en el individuo, para meter tecnología, porque necesitamos tecnología, eficiencia, para romper el tema de corrupción, porque con todo el dinero que le pongamos, así como está, nunca vamos a poder confrontar las pandemias que nos quedan por vivir. Y ahí acabo. Gracias, doctora. Sí, interesante, muy bien lo que se ha podido dilucidar en este webinar, y la verdad que todavía nos queda mucho trabajo por hacer y por implementar. Vamos a las reflexiones finales y conclusiones por parte del doctor Jaime Mujica. Doctor, adelante. Bueno, en primer lugar, agradecer las magistrales intervenciones de la doctora Patricia, de Percy y Enrique, ¿no? Siempre con Daniel estábamos pensando qué se podía hacer en un webinar que permitiera ilustrar un poco a la gente. Yo creo que uno de los problemas más grandes que actualmente tenemos es que lamentablemente no tenemos un conocimiento claro del momento que estamos viviendo, no sabemos realmente cuál es el factor que más tenemos que empezar a cuidar y si realmente tenemos luz al final de este camino donde la incertidumbre es lo que realmente nos está dominando. Yo de escuchar a la doctora Patricia hablar realmente de que existe una vacuna
y que la vacuna va a ser realmente uno de los factores fundamentales para poder detener el avance de esta enfermedad, yo creo que a la gente le va a dar un sentido positivo de que existe realmente camino. Porque mucho se habla de las vacunas y más se enfoca el aspecto de si se contrató, si no se contrató, pero nadie realmente ha dicho, como la claridad que ella lo ha dicho, de que realmente la vacuna sí va a ser La más importancia de las vacunas. y la importancia que tiene. Para mí realmente, sinceramente, doctora, la felicito por ese punto. Y la felicito también por el segundo aspecto que usted ha tocado y que creo que debemos analizarlo. Es realmente que una de las cosas que hay que antes que la vacuna misma, hay que eliminar la forma como la gente se sigue contagiando. Nosotros no somos conscientes realmente de que nosotros mismos estamos contagiándonos y con todas las medidas que se está dando, por más confinamiento que exista, si nosotros no somos conscientes que tenemos que evitar el contagio y empezarnos a proteger, pues sencillamente no va a haber realmente presupuesto que aguante ni médicos que puedan trabajar esto. Al doctor Percy, ¿qué decirle? Él sabe, como yo lo sé, qué es lo que nos ha tocado vivir y definitivamente yo creo que es una lucha fuerte y una lucha donde él estaba mostrando de manera objetiva cómo ha trabajado el primer frente. Un frente que de repente no ha sido entendido y no ha sido atendido, que son el personal de salud. A mí me consta particularmente el trabajo de doctor Percy cuando ha estado trabajando con el general Gratelli, cuando está acá. No hay sábado, no hay domingo y siempre en el frente de batalla, donde la posibilidad de contagiarse es cada vez mayor. Creo que definitivamente el personal de salud debe priorizarse realmente lo que significa, y creo que lo ha enfocado la doctora muy bien, cualquier reforma que se haga en salud no va a tener ninguna posibilidad si no se hace realmente una propuesta integral de cómo debe manejarse el sistema de salud. Acá no hemos tenido niveles de contención. Prácticamente el paciente que se contagiaba pues tenía que ir al hospital donde si iba por una duda terminaba contagiado. No había realmente un sitio. El doctor estaba hablando de cuánto se ha gastado en infraestructura, remodelando baños, derrumbando paredes, para tratar de hacer salas UCI. Esa realmente no era la alternativa. Creo que la alternativa era que en primer lugar a nuestra gente entienda cuál es la naturaleza de esta pandemia, cuál es la forma de la cual podemos colaborar y hacer participar definitivamente a todas las organizaciones de la sociedad que son factor fundamental para que realmente pueda haber un nivel de contención efectivo. Si no, mientras los médicos sigan luchando, van a seguir luchando y van a estar en el frente de batalla como lo han hecho siempre. Pero necesitamos un gobierno comprometido. Estamos en campaña electoral. Me gustaría que hablaran de salud, pero que hablaran de una propuesta integral, que no hablaran simplemente de situaciones que suenan bien electoralmente, pero que en nada van a contribuir a solucionar el problema de la salud, que así como el problema de la educación son problemas fundamentales. Lamentablemente el confinamiento, si no se aplica con conocimiento de la gente, va a ser bien difícil que tenga los resultados que nosotros esperamos. Mientras tanto, pues sencillamente hay luz al final del camino y hay profesionales de la calidad de ustedes que garantizan plenamente de que estamos en una batalla, pero con gente que sí está liderando esta lucha. Muchísimas gracias, doctora Patricia. Gracias, doctor Percy. Y definitivamente yo creo que tenemos que escucharlos más a menudo para saber realmente que estamos en una batalla dura, pero muy bien guiados por ustedes. Un abrazo grande y nos estamos viendo. Doctora Patricia, un abrazo. Muchas gracias, doctor Jaime Mujica. Muchas gracias, doctor Percy Miranda, doctora Patricia García, doctor Enrique del Carpio, a Daniel Lozada. Un abrazo y gracias para todos. Hoy el tema fue vacuna COVID-19, un avance contra la enfermedad. Esperemos haber resuelto esa pregunta y sobre todo que la sociedad arequipeña tome conciencia. Se han tomado algunas medidas en el transporte público en estos 2 últimos días, que pase esta semana y que lo que se ha transmitido el día de hoy se comience a aplicar en la sociedad. Es la sociedad, somos nosotros los que necesitamos hacer ese cambio de comportamiento y ayudar a que desaparezca esta pandemia. Nos vamos, gracias por su compañía. Somos Ventana Sanmartiniana. Buenas noches, hasta la próxima semana, Lorena.